Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que van a ver este vídeo. Eh, un saludo cordial para todos los jóvenes señoritas de sexto y de secundario. Hoy vamos a estudiar nuestra temática en nuestro material que titula La eternidad comienza aquí. Qué lindo título, ¿verdad? Pues muy bien, vamos a ir para que me acompañen con sus materiales, con sus textos de clase, a la página 37 del capítulo 2 de la unidad 2. Muy bien, el título es Evaluación de los profetas. Así como las materias evalúan, de esa misma manera a los profetas se les evalúa. Pero ¿cómo se puede evaluar a los profetas? ¿Cómo distinguir quién es falso y quién es verdadero? Así que, jóvenes señoritas, no son los hombres quienes eligen a Dios, sino que Dios es quien elige a los hombres. Por eso es importante evaluar a todos los que se dicen ser elegidos, para comprobar si sus mensajes y actitudes confirman o no su ministerio profético durante el tiempo en el cual viven. Muy bien, dentro de ese contexto vamos a poder estudiar un poquito en nuestro texto de clase y también te invito a que tú puedas repasarlo, ¿ok? Hay tres personajes, los cuales vamos a ver un poquito. Jan Dixon, Louis Hammond y Krill McLean. ¿Quiénes son estos? Pues bueno, Dixon, según la historia, nos dice que, según sus seguidores, predijo que en 1962 iba a ocurrir el asesinato de Kennedy. ¿No? Que ocurría exactamente un año o 2 meses más tarde, ¿no? Hammond dice que a su vez fue un conde en Irlanda en 1912 y afirmó en estado de trance que el mundo tendría tres guerras mundiales. Tres guerras mundiales. Macklin había predicho en 1935 el trágico fin de Mussolini y del imperio fascista. Son tantos los que afirman haber tenido visiones del futuro que ya ahora actualmente no es difícil encontrar en librerías algunos textos que nos hablan acerca de profetas mundiales y predicciones en el futuro, en el presente, en el pasado también. Por lo tanto, sería, ¿será realmente profetas de Dios o serán realmente videntes de Dios? ¿Será que Dios se comunica con ellos? ¿Será que todo esto es una profecía? ¿Mm? Muy bien. Los falsos profetas. Quizá uno de los nombres más famosos en términos de profetización o profecías a nivel mundial se refiere al médico Michel de Notre Dame. Entonces es más conocido como Nostradamus, ¿verdad? Ustedes lo saben, todo el mundo lo conoce. Que nació en el siglo XVI en Saint-Rémy, Francia, Nostradamus. Él, según la historia, el texto también nos muestra que él no tenía superpoderes, un niño superdotado, pero nos dice que él era un chico muy inteligente, ¿ok? Muy inteligente, comparado a otros de su edad, ¿ok? Él era increíble, este tipo. Estudió latín, griego, hebreo, matemáticas, astrología, etcétera. Su abuelo materno era judío. Se trasladó a Avignon, o sea, Francia. Estudió humanidades en este lugar. Y por fin también medicina. Y más tarde fue conocido como un vidente y fue consejero de reyes de Francia, Enrique II, Francisco II y Carlos IX. Era el hombre de confianza de Catarina. Eh, pero bueno, ahora, ¿qué decimos? Después de ver todo esto, todo este currículum, eh, ¿quién era él? ¿No? Dicen muchos que era un profeta, otros que era un futurólogo, muy bien. Ahora, dicen que Nostradamus profetizó el futuro en casi todos sus detalles. Por lo tanto, él habría hablado sobre Napoleón, sobre Hitler, sobre Kennedy, etcétera, etcétera, y habría anunciado antes, o sea, antes que llegara el hombre a la luna, habría anunciado esta cuestión, que el hombre llegaría a la luna antes de que llegara. Había hecho predicciones cercanas a cumplirse ahora, entre ellas el gran temido fin del planeta Tierra. Ahora la pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Crees que él predijo esto? Muy bien. ¿Será posible considerar que Nostradamus
eh, pueda ser un profeta auténtico, movido por el mismo Espíritu de Dios que inspiró las Biblias en la profecía, como Moisés, Isaías y otros, para poder escribir sus predicciones. ¿Qué es lo que tú crees? Antes de cualquier observación o actitud que nosotros tenemos que tener con respecto a esta evaluación, no sería ético afirmar apresuradamente a priori si alguien es falso o verdadero en cuanto a lo que dice de sí mismo o de lo que dice que va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver algunos elementos, ¿ok? Con respecto a ello, para poder asumir una posición y no poder incurrir en el error de rechazar o aceptar antes de tiempo, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué podemos ver? Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos entender esto? ¿Cómo podemos examinar? ¿Cómo podemos examinar eh, que alguien o un personaje es verdadero en lo que está mostrando, en lo que está diciendo? Eh, la Biblia es importante en este momento para poder evaluar de cómo tiene que ser un profeta y cuáles tienen que ser sus características. Bien, mil disculpas, a ver. ¿Cuáles tienen que ser sus características? Por lo tanto, las características de un verdadero profeta de Dios como son, que es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, así vamos a averiguar, ¿okay? Si son verdaderamente ciertas lo que dicen o lo que no dicen. O pues si son verdaderos y legítimos voceros de Dios o no. Hay unas profecías falsas en las cuales nosotros vamos a observar en esta hora, ¿sí? El cual, por ejemplo, de esta manera se las narran, es una cosa extraña. Por ejemplo, nos cuenta que Emilio Motta era un general en Brasil. Entonces que un día empezó a planear, ¿no? A viajar. De pronto cayó cerca de un campo donde vivían muchos campesinos. Lo sacaron a él muerto, pero estaba solo en calcetines, ¿no? Y de pronto uno de sus hermanos viene a recogerlo y le preguntan los campesinos y le dicen, ¿no? Y lo encontramos, pero estaba solo con calcetines. Y él dijo que una vez una vidente le había dicho que iba a morir eh, calzado con botas. Por lo tanto, él dice que siempre se sacaba las botas para viajar, pero no ocurrió así. Observas cada argumento, cada cuestión que algunas personas creen saber tu futuro y decirte, y de esa manera las personas creen en estas cosas absurdas, son estos videntes y tratan de legitimizar todo esto y pues al final son engañados. Y observaste cómo cada fin de año también aumenta en Bolivia, en todas partes. Aquí en Bolivia, por ejemplo, hacen un montón de cola para poder comprar inciensos, qué sé yo, van ahí, están algunos videntes, ¿no? Hechiceros, ¿no? Para poder saber su futuro, cómo le va a ir, ¿no? ¿Qué, qué necesita? ¿Va a encontrar pareja? ¿Quiere dinero? ¿Salud? Hacen tanta cola que pues usan todo esto que en los medios sociales, por ejemplo, en la televisión, el tarot, los cristales mágicos, las pirámides, tratan de buscar, la gente siempre tiene esa ansiedad de saber el futuro y pues buscan mediante estas cosas. Y aquí llega el fin de año, por más de que todo lo que le dijeron no ocurrió, siguen buscando y me parece absurdo, absurdo. ¿Por qué? Porque no hay razón de hacerlo, porque no se cumple, ¿verdad? Entonces, la fascinación por las profecías es principalmente todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1999 el periódico News News eh, escribió y dijo el 66% de las personas, ¿ok? A pesar de que nunca van a la iglesia, son tremendamente propensas a un profeta moderno. O sea, ¿qué quiere decir?
que quieren escuchar a un profeta si tiene un buen argumento y discurso místico y se la creen. Por lo tanto, ¿cómo nosotros ahora podemos evaluar? Tenemos aquí algunos casos más recientes con respecto a este problema que nosotros estamos tratando. Muy bien, o esta evaluación que estamos viendo. En 1978 dice que centenas de adeptos a la secta del Templo del Pueblo murieron en Guyana envenenados por su líder, el pastor Jim Jones. Wow. Otro. Eh, Miren, al inicio de los años 90, diversos fanáticos creían que un inmenso plato volador estacionaría en la atmósfera de la Tierra, provocando una inmensa oscuridad. De más de 70 horas de desesperación, provocó la muerte de decenas de personas. Y el blackout, acontecimiento anunciado, jamás ocurrió. Como que me dio alergia, chicos. Disculpas. Y esas cuestiones podemos ver. Hay muchas cuestiones que se predicen, pero no ocurren. No ocurren. Pero bueno, hay lo último. Finalmente podemos citar el infierno vivo en que se transformó la sede del ramo davidiano del profeta David Koresh, en Waco, Texas, cercados de armas y explosivos, detonaron su propia destrucción. Son cosas que ha vivido en la historia la humanidad. Ahora, ¿de qué manera se manifiestan los engaños? No podemos aún decir que estamos libres de la amenaza de falsas profecías. La Biblia también nos habla de falsas profecías en las epístolas de Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los líderes, por ejemplo, de los movimientos de la identidad cristiana, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron que el anticristo perseguiría a los fieles de Dios. ¿No? Eso no puede ser. Pero ellos también serán los cristianos quienes provocarán la herida de la muerte de la bestia, según Apocalipsis 13. Y el demonio deberá en ese momento, en ese tiempo, ser enfrentado por fuerzas de armas, con balas. Bueno, es lo que dice esa iglesia. Y bueno, también hay una organización que es la Church Universal and Triumphant, es la Iglesia Universal y Triunfante en Montana, en Estados Unidos, que dice que posee un templo con expedientes nucleares, con filtros potentes, etcétera, que fabrican hasta partículas radioactivas y un montón de cosas. Pero ahí está una mujer que es la fundadora, Elizabeth Clare, que dice que afirma que directamente habla o recibe notificaciones o palabras de Jesús, Buda, el mago Merlín, el hechicero de la época de Rey Arturo. Y en 1990, que es que dijo ella, garantizó que el mundo terminaría ese año. Y es por eso que centenas de fieles alojaron en la fortaleza nuclear de Montana, se alojaron ahí, pero por el simple precio de $5,000 cada uno, pero no ocurrió nada. ¿Y ella qué dijo? Dijo que era una prueba de entrenamiento y no pasó nada. Entonces, ¿qué podemos ver? Nostradamus, por ejemplo. ¿Qué dijo? En el séptimo mes del 1999 empieza el fin del mundo. Presenta un lenguaje excesivamente figurado este doctor Nostradamus, ¿no? Figurado que puede ser explicado o seguido o aplicado por sus seguidores o por cualquier cosa que ocurra, para cualquier cuestión, pero no es algo que nos muestre a través de la Biblia. Entonces, el verdadero profeta, ¿qué debemos hacer para no caer en este engaño o en el de un falso profeta? Entonces, ahí estamos con la Biblia, por ejemplo, Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas estas profecías nos hablan acerca de un fin del mundo, de muerte, de vida, predicciones, son salvíficos. Pero aquí dice en la Biblia que no vamos a encontrar ninguna salvación en nada, en ningún otro hombre que no sea, en nadie que no sea Dios. Entonces la Biblia nos está diciendo una cuestión. Ahora, vamos a ver otro texto. Vamos a ver un texto que se encuentra en Jeremías 28. Jeremías 28:9. Y ya terminamos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea, lo que el profeta dice tiene que cumplirse. Por lo tanto, dice, en realidad el profeta es verdadero. Y se va a confirmar que Jehová le ha dicho y le ha enviado. Entonces, también en 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice que la profecía nos sirve para
es inspirada por Dios, uno, y es buena para enseñar, para redarguir, ¿y para qué? Corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos en este momento dialogar y saber entonces al respecto de esta temática, evaluación a los profetas? Hemos visto que hay muchas personas que se llaman ser profetas, pero que realmente no tienen una base bíblica. Y la Biblia dice que aquella persona que es profeta tiene que exaltar a Cristo, dice que tiene que cumplirse lo que ha dicho y es un verdadero profeta, ¿ok? Y aparte de eso, la profecía siempre salvífica y exalta a Cristo, pero ellos no exaltan a Cristo porque hablan de sí mismos. Entonces, jóvenes, esta fue nuestra clase, evaluación de los profetas. Una cuestión, usted ahora, después de leer o de seguir este vídeo, tiene que realizar un cuestionario, ¿ok? Y una de las preguntas es, ¿la profecía es un don de Dios? ¿Será correcto cobrar para decir lo que Dios revela? ¿Qué es lo que tú crees? Entonces en esta oportunidad tienes acá, en esta parte tienes 5 preguntas, un cuestionario que tienes que responder conforme a lo que tú has leído en tu texto, ¿ok? Y pues sacarle una foto y mandármela. Y luego no te olvides después de esta temática, hacer un mapa mental, ¿ok? En tu cuaderno y poder sacar una fotografía y mandármela también. Y no te olvides también de tus revivados por su palabra, que tú tienes que hacerlo, que es el estudio y la lectura de un versículo de la Biblia, ¿ok? En el capítulo asignado, conforme al día que nosotros pasamos clases, ¿ok? Y tú para guiarte en ello, sabes que tienes tu agenda escolar. Muy bien, que Dios te bendiga en esta hora, que pueda cuidar Dios tu familia y pues qué lindo. La eternidad comienza aquí y la eternidad también comienza con tus decisiones. Vamos a terminar con una oración en este momento. Padre querido, gracias por esta clase, por enseñarnos a que las profecías vienen de ti y un profeta verdadero es aquel que te exalta y que todo lo que tú le muestras se cumple, pero se cumple para el beneficio y la salvación de la humanidad, Señor, no para el beneficio propio del ser humano. Así que hemos evaluado entre los profetas falsos y verdaderos y tenemos certeza de que tu palabra nos muestra qué es lo bueno y qué es lo falso. Bendice a cada familia de sexto A, B, C, de todo el colegio y tú puedas cuidarlos siempre. Por Jesús oramos. Amén. Bendiciones chicos, que tengan un buen día.